Entre las vastas y profundas aguas del mar de la existencia, un barco de madera navega silencioso, llevando consigo los anhelos y las cargas de quienes lo construyeron. Con esta reflexión, comienza una historia que ha sido contada a lo largo de los siglos, una que no solo resuena en la mente, sino que también toca el corazón y el espíritu. Esta es la historia de un humilde barco de madera, un mar inmenso, y la presencia serena y sabia del Buda, cuya enseñanza trasciende tiempo y espacio. El escenario se abre en un pequeño puerto enclavado entre montañas verdes y acantilados escarpados. El cielo está bañado en tonos dorados por el amanecer y una brisa suave lleva consigo el aroma salado del mar. En el muelle de madera, un joven carpintero llamado Jitendra observa las olas con una mezcla de fascinación y temor. Hacía semanas que había trabajado incansablemente para construir un barco pequeño, pero robusto. Cada tabla había sido seleccionada con cuidado, cada clavo martillado con la intención de crear algo que pudiera resistir las tormentas y llevarlo a descubrir los misterios más profundos del mundo. A pesar de su destreza, Jitendra sabía que un barco, por bien construido que estuviera, también dependía del navegante y del mar que cruzara. Un día, mientras Jitendra trabajaba en el barco, apareció un monje de aspecto apacible, con un aura de sabiduría que parecía iluminar incluso las sombras del muelle. Vestido con un manto naranja que ondeaba con la brisa, el monje se acercó al carpintero y le observó en silencio. Finalmente dijo: «Este barco que estás construyendo no solo es de madera, sino también de tus pensamientos, esperanzas y temores. Cada golpe de martillo refleja algo de ti mismo». Jitendra, sorprendido por la presencia del monje, preguntó: «¿Quién eres, venerable señor, y cómo sabes lo que hay en mi corazón?». Con una sonrisa suave, el monje respondió: «Soy simplemente un viajero como tú, cruzando el gran mar de la vida. Mi nombre no es importante, pero algunos me llaman Buda». La presencia de Buda transformó el ambiente del puerto. A medida que Jitendra compartía sus temores sobre navegar en el vasto y desconocido océano, Buda escuchaba con paciencia infinita. Le explicó cómo el mar simbolizaba la existencia misma, un espacio lleno de incertidumbre, cambios constantes y profundidades inexploradas. «El barco que has construido», dijo Buda, «es una extensión de tu mente. Si navegas con sabiduría y desapego, podrás enfrentar cualquier tormenta». Buda comenzó a narrar una historia dentro de la historia, una anécdota de su propia vida antes de alcanzar la iluminación. Habló de cómo había sido un príncipe rodeado de lujos, y cómo había sentido que su vida era como un barco amarrado en un puerto seguro, incapaz de explorar el vasto mar de la verdad. «Fue solo cuando corté las amarras del apego y enfrenté las tormentas de la vida», explicó, «que comprendí la naturaleza de la existencia». Detalló cómo había superado los vientos del deseo y las olas del sufrimiento, descubriendo una paz interna que lo guió hacia la iluminación. Mientras hablaba, sus palabras resonaban como ecos profundos en el corazón de Jitendra, quien comenzó a ver su viaje no solo como una travesía física, sino como una exploración de su propia naturaleza interna. Jitendra escuchó cada palabra con atención, mientras el sol ascendía en el cielo, proyectando reflejos dorados sobre las aguas del puerto. Inspirado por las enseñanzas de Buda, decidió que no solo navegaría para explorar el mundo exterior, sino también para comprender las profundidades de su propio ser. El día de la partida, el puerto estaba lleno de personas que se habían reunido para despedir a Jitendra. Buda también estaba allí, y antes de que el joven subiera al barco, le entregó un pequeño cuenco de madera diciendo: «Recuerda, este cuenco está vacío, pero tiene el potencial de contener cualquier cosa. Así es tu mente. Si la mantienes vacía de prejuicios y miedos, podrás llenarla con sabiduría y compasión». Mientras el barco se alejaba del muelle, las olas comenzaron a agitarse suavemente, como si estuvieran saludando al joven viajero. Durante los primeros días, el viaje fue tranquilo. Jitendra contempló el horizonte, reflexionando sobre las palabras de Buda y sintiéndose en paz consigo mismo. Sin embargo, pronto se desató una tormenta feroz. Los vientos huracanados y las olas gigantescas amenazaron con destrozar el barco. En medio del caos, Jitendra recordó las enseñanzas de Buda:
no temas las tormentas externas, son las tormentas internas las que realmente ponen a prueba tu fortaleza. Con una calma inesperada, Jitendra enfrentó la tormenta, ató las velas, ajustó el rumbo, y mantuvo su mente enfocada, recordando que cada dificultad era una oportunidad para aprender. Finalmente la tormenta amainó, y el mar recobró su serenidad. Exhausto pero lleno de gratitud, Jitendra se dio cuenta de que había superado no solo una prueba física, sino también una espiritual. Entendió que la serenidad no era la ausencia de tormentas, sino la capacidad de mantenerse firme en medio de ellas. Mientras continuaba su viaje, Jitendra encontró una pequeña isla habitada por un grupo de pescadores y sus familias. Aunque al principio parecían desconfiar de él, pronto descubrieron su bondad y su habilidad como carpintero. Jitendra los ayudó a reparar sus botes y construyó refugios para protegerlos de las tormentas. A cambio, los pescadores le enseñaron los secretos del mar, como leer las estrellas y predecir los vientos. Durante su tiempo en la isla, Jitendra compartió las enseñanzas de Buda, que transformaron las relaciones entre los pescadores, fomentando la armonía y el respeto mutuo. En aquella isla, Jitendra también aprendió una valiosa lección sobre la paciencia. Una vez, mientras ayudaba a un pescador anciano a reparar una red rota, éste le contó una historia sobre cómo había esperado durante días para atrapar un pez en particular. La paciencia, dijo el anciano, no es solo la habilidad de esperar, sino lo que haces mientras esperas. Estas palabras resonaron profundamente en Jitendra, quien comenzó a observar cómo incluso las tareas más simples podían ser oportunidades para cultivar la calma y el enfoque. También comprendió que el mar, con su constancia y su fluidez, era un gran maestro de la paciencia y la adaptabilidad. Jitendra se dio cuenta de que en la isla no solo había aprendido de los pescadores, sino también de la naturaleza misma. Observó las aves marinas que surcaban los cielos con una confianza tranquila, los cangrejos que construían sus hogares en la arena y las olas que rompían constantemente contra la costa, recordándole la impermanencia de todas las cosas. Cada elemento de la naturaleza parecía contener una lección oculta, un recordatorio de las enseñanzas de Buda sobre la conexión entre todos los seres vivos y el flujo interminable del cambio. Después de varios meses, Jitendra decidió que era hora de continuar su viaje. Los pescadores, conmovidos por su generosidad y sabiduría, le ofrecieron provisiones y una despedida cargada de buenos deseos. Mientras se alejaba de la isla, sintió que había dejado una parte de sí mismo allí, pero también que llevaba consigo un tesoro de experiencias y aprendizajes. Recordó que las conexiones que había hecho en ese lugar también eran parte del viaje de su alma. El viaje de Jitendra continuó, llevándolo a tierras lejanas y enfrentándolo a nuevos desafíos. En cada puerto que visitaba, compartía las enseñanzas de Buda y aprendía algo nuevo de las personas que conocía. Comprendió que así como el mar está conectado con todos los ríos, todas las vidas están interconectadas. Cada acto de bondad y compasión que realizaba, creaba ondas que se extendían más allá de lo que podía imaginar. En uno de esos puertos, Jitendra se encontró con un mercader que había perdido toda su fortuna en una tormenta. El mercader, abatido, confesó que había pensado en acabar con su vida. Jitendra, recordando las enseñanzas de Buda, le habló sobre la impermanencia de todas las cosas y cómo incluso las mayores pérdidas podían ser vistas como el inicio de algo nuevo. Inspirado por sus palabras, el mercader decidió empezar de nuevo y más tarde se convirtió en uno de los comerciantes más generosos de la región. En otro puerto, Jitendra conoció a una joven madre que había sido separada de su hijo durante una guerra. Con su voz serena, Jitendra le habló sobre la importancia de la esperanza y la resiliencia, y la ayudó a buscar pistas que la condujeran a reunirse con su hijo. La experiencia de ver a madre e hijo abrazarse de nuevo le reafirmó que incluso en los momentos más oscuros, la compasión y el esfuerzo conjunto podían iluminar el camino. Finalmente, después de muchos años, Jitendra regresó al puerto donde había comenzado su viaje. Encontró a Buda esperando en el muelle, con la misma sonrisa tranquila de antes. Jitendra se inclinó profundamente y dijo: «Venerable Señor, he navegado por muchos mares y aprendido más de lo que jamás imaginé.
pero lo que más valoro son las enseñanzas que me diste antes de partir. Buda sintió y respondió: has comprendido la lección más importante, el verdadero viaje no es el que hacemos por el mundo, sino el que hacemos hacia nuestro interior. Con esta reflexión, la historia del mar y el barco de madera nos recuerda que la vida es un viaje lleno de incertidumbres y desafíos, pero también de oportunidades para crecer, aprender y conectar con otros. Y así como Jitendra encontró la paz y la sabiduría en medio de las tormentas, también nosotros podemos encontrar un refugio en las enseñanzas de Buda, que nos guían hacia un estado de compasión y entendimiento. ¿Qué mar navegas hoy y qué barco has construido para enfrentarlo?